Hola a todos y a todas. En este primer encuentro de Teoría General de los Contratos y en esta modalidad vamos a dar algunos conceptos, principios y caracteres que rigen en materia de contratos. En primer lugar, debemos partir de la definición de contrato que nos trae el artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación. El legislador allí nos precisa que contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. De aquí surgen algunas notas características, y es que, en primer término, el contrato participa de la naturaleza jurídica de ser un acto jurídico, valga la redundancia, pero con la particularidad que este acto jurídico debe ser por lo menos bilateral, puede ser también plurilateral. Esto nos lleva a hablar de partes, como surge de la definición, que, dicho sea de paso, no se refiere a personas. Personas es un término que no es técnico y que se puede advertir de que puedo tener en una misma parte reunidas muchas personas o más de una. Por ejemplo, en una locación inmobiliaria puedo tener 5 inquilinos y esa es mi parte locataria, y el locador puede ser simplemente uno. Sea como sea, el código es preciso y habla de partes. Después el código también refiere qué es parte, y en definitiva en el 1023 dice que es aquella que lo otorga, sea por derecho propio a través de un representante o que de alguna manera por un intermediario transmite su voluntad de contratar. Habla de consentimiento, y el consentimiento acá es la clave, es el punto de partida donde nace el contrato, se celebra, se perfecciona o se concluye. Digamos, estos términos los tomamos por equivalente. Y básicamente es la amalgama que se da entre la oferta y la aceptación como declaraciones de voluntad recepticias. Luego el contenido es amplio. Vimos que puede estar destinado ese acuerdo a crear, regular, modificar, transferir o extinguir. No se limita solamente a crear derechos. Puede tratarse de una renegociación, entonces estoy modificando, ¿sí? Puede tratarse de una cesión, estoy transfiriendo. Puede tratarse de una extinción, y en tal caso valga el ejemplo del contrato de transacción. ¿Sobre qué? Sobre relaciones jurídicas patrimoniales. Y las relaciones jurídicas, siempre que tengan contenido económico, vamos a poder hablar entonces de que son variadas en cuanto a una clasificación que hemos visto. Los derechos pueden clasificarse, digamos, los patrimoniales, podemos tener una subclasificación en derechos reales, en derechos intelectuales, en derechos industriales, en derechos personales u obligacionales, ¿sí? Bueno, todas esas son relaciones jurídicas que pueden ser captadas por los contratos. Y debe ser patrimonial. Esta es la nota distintiva del acuerdo convención que vamos a llamar contrato. Siempre tiene que tener contenido económico. Luego vamos a los principios. En los principios tenemos, para mencionar, el 958, que habla de la libertad de contratación. Este incluye dos, si lo queremos presentar así, permítanme, a la libertad de contratar o no contratar. Salvo excepciones, yo tengo libertad de, primero, si quiero no contratar. Una de las excepciones que podemos traer como ejemplo visibles es la del contrato de responsabilidad civil en seguro obligatorio para transitar con el vehículo. Después, si yo decido contratar, ahí viene la otra fase, que es la libertad contractual, donde ahí la autonomía de la voluntad de las partes le va a dar contenido a esa regulación, va ante todo elegir el co-contratante, es decir,
la otra parte. Y también podemos ponernos de acuerdo en cuanto a la forma instrumental, si queremos dar alguna distinta que no esté prevista en la ley o que no nos obligue a seguir determinada forma. También podemos acordar el instrumento o el soporte, sea papel o electrónico o digital, por el cual nos vamos a manejar, o le vamos a revestir determinada forma a ese contrato. Después tenemos un principio no menos importante, que es el de buena fe, que lo tenemos en el título preliminar en el artículo 9 como un principio rector para todo el derecho, y en especial lo tenemos para los contratos en el artículo 961. De este puede surgir el principio de confianza, que tiene que ver con esto de la no contradicción en la ejecución del contrato, cuando hay una conducta que se desplegó de determinada manera y yo después me quiero desdecir invocando alguna cláusula del contrato, cuando yo primero con mi conducta la interpreté en otro sentido. Esto genera una expectativa legítima que se traduce en una confianza y que de alguna manera está acá amparado en el 967. El de conservación, cuando hay duda en la interpretación acerca de una eficacia o una cláusula, se está siempre a favor de la eficacia, y esto lo podemos visualizar en el 1066. Luego, y para finalizar, algunos caracteres principales que presenta la materia contractual es, en primer término, la fuerza obligatoria del contrato, que está en el 969. Esto del efecto vinculante, quedan ligadas las partes a cumplir el contrato como la ley misma, ¿sí? Es, si se quiere, la norma individual. El efecto relativo es característico en los contratos porque, salvo excepciones, también acá, siempre se da entre las partes. También puede darse entre los sucesores singulares, aquel que viene a ocupar la posición contractual de otro, porque supónganse que se hizo cesión de ese contrato. En ese caso también el efecto relativo alcanza a este sucesor singular, a quien se transmitió en vida. Y también pueden ser, digamos, alcanzados los sucesores universales, supónganse en una sucesión, es decir, la transmisión mortis causa de los efectos del contrato. Salvo excepciones, se van a transmitir por causa de muerte los derechos que nacen de ese contrato y las obligaciones también, ¿no? Después tenemos como una nota distintiva es que las normas que rigen en los contratos son supletorias. El contenido normativo como norma individual lo dan las partes, y solamente ante el silencio o falta de previsión, ahí supletoriamente actúa el código. Y por último tenemos el 963 como un refuerzo a una jurisprudencia pacífica, no controvertida de la Corte, es que todos los derechos que nacen de los contratos tienen amparo constitucional en el derecho de propiedad, ¿sí? Habrá algunos matices en cuanto a las leyes de emergencia económica, siempre que no se altere la sustancia, ¿sí? Dice la Corte, podría ser razonable. Bien, hasta aquí hemos llegado en este primer encuentro o en esta primera entrega. Les agradezco la atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.